Amém. Amén. Amém a todos. Amén a Vida para todos. todos. Vida para todos. Vida para Vida, todos. vida para todos. Amém. Vida para todos. Vida para todos. Amém. Vamos continuar com a palavra, né? Vamos a continuar con la palabra. Hoy por la mañana hemos visto el ejemplo que el Señor Jesús dio, Ele era focado no evangelho. cómo Él estaba enfocado en el Evangelio y se sacrificaba para esto. 3 anos. Él tenía 3 3 años. anos e meio para Él tenía 3 años y medio para Él hacer aquello allí. Por eso que era poco tiempo, Él aprovechaba cada minuto, cada segundo para edificação. para buscar personas para la edificación. Amén. Hoje devemos fazer o mesmo. Hoy debemos hacer lo mismo, Não temos muito tempo. porque nosotros también no tenemos mucho Estamos tiempo. chegando, terminando a era. Estamos terminando la era. Precisamos Entonces, também ter o mesmo necesitamos ritmo do Senhor. tener el mismo Mesmo ritmo amor del pelas Señor, pessoas. el mismo amor por las personas, y Pregando correr evangelho. detrás, predicando el Evangelio. Para ter uma Aleluya. comportagem dinâmica. Para eso está el comportaje dinámico. Comportagem por hora. Si no fuere, también puede ser comportaje por hora, comportaje Por oportunidade. por oportunidad. Também os jovens com seus avanças También los jovens. jóvenes con sus Também avanza joven. contatos. También red de cuidados. Nós temos, né, as mulheres Nosotros conectadas. tenemos las mujeres conectadas también. Homens de oração. Tenemos ahora también los hombres de oración. Aleluya. Alegria, né? Nós temos tudo Qué isso. alegría. Todas as Nosotros tenemos todo esto, funcionando todas las herramientas para que funcionando a edificação para que la edificación nas pueda igrejas. ocurrir Amém? en las Quando o iglesias. Senhor Amén. Jesus terminar a Cuando sua el Señor edificação, Jesús termine su edificación, cuando então se será complete, o shalom. entonces será Shalom. Nós Amén. vamos voltar, né, mensagem. Pero vamos a volver al mensaje. O título dessa mensagem Hoy el é título de este A mensaje es Plenitude dos La Gentiles. plenitud Perdão, quase falei de los gentiles, né? gentiles. É plenitude Casi dije de los judíos. dos gentios. Es la plenitud de los Isso se gentiles. refere a nós, gentios. Y esto se refiere a nosotros, los gentiles. ¿Cómo es lo que los gentiles tuvieron la oportunidad de ganar esta maravillosa salvación? ¿No es verdad? Olha só, quando Porque o mira Senhor solamente, mandou, cuando el Señor mandó no capítulo 10, en el capítulo 10 a los 12 para discípulos pregar para o salir, evangelho, para predicar el Evangelio, aqui você pode ler aquí tú ele puedes fala leer, assim, né? él dice así, Capítulo 10, versículo 5 em diante. capítulo Aí 10, versículo 5 en adelante. Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo, olha só, ó, não tomeis Mira esta parte. rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, né? Que samaritanos para judeus também é estrangeiro, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi Sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta fue la instrucción que el Señor dio a los 12 discípulos cuando ellos salieron para predicar el Evangelio. Quiere decir, para dar preferencia a la casa de Israel. Esto muestra que el Señor estaba acatando la promesa de Dios con relación a su pueblo. Israel es el pueblo de Dios, que Dios escogió. Y Dios, hasta aquí Dios dio oportunidades para que Israel se convirtiese. Por eso es que Jesús vino. Y el Señor Jesús, con un corazón muy grande como su Padre, en ninguna oportunidad hasta aquí, Él rechazó al pueblo de Israel. El rechazo nunca partió desde el Señor Jesús hasta el último momento. Él estaba abierto para que pueda la casa de Israel recibir este privilegio de ser salvo, reconocer que Jesús es el Cristo enviado por Dios, es el Cristo que iría a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿No es así?
Entonces, hermanos, tú puedes ver que, que el rechazo al Señor Jesús parte de los propios judíos, del propio Israel. En Juan 1 habla, el Señor Jesús vino para los suyos, y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Estos suyos significa el pueblo de Israel. Y también el Señor, hasta aquel momento, cuando Él predicaba el Evangelio, de ciudad en ciudad, Él iba a las sinagogas, no es verdad, iba a las sinagogas, predicaba la palabra, enseñaba, y allí a donde Él iba, se llenaba de multitudes. El Señor siempre respetó el trato que Dios hizo con el pueblo de Israel. Antes de que yo vaya para ir a los versículos, yo quiero dejar en claro que el rechazo no partió del Señor Jesús, partió sí desde el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora entonces los versículos. Juan 1, 11, 12 ya leímos. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 12, 12, 14. Dice así. Esto ya está casi al final. Dice así. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren esto, el pueblo de Israel, más allá de no recibir al Señor Jesús, no lo reconocían como el Salvador enviado de parte de Dios. Ellos querían matar al Señor Jesús. Estaban conspirando contra el Señor Jesús. 12:24 dice también, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos llegaron al máximo de decir que el Señor expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú. Belcebú es el jefe de los demonios. Y llamaron al Señor de Belcebú. Es un insulto para Dios. Vamos allá para Lucas 4. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, 28. Lucas 4, 28. E levantando-se. Sim. Versículo 28. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El Señor habló en la sinagoga. Ellos no les gustó la palabra que el Señor había dicho y eso se llenaron de ira contra el Señor. El versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo de allá arriba. Miren las intenciones que ellos tenían. Querían acabar con el Señor Jesús hasta este punto. El 30 dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Marcos 3. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Marcos 3, versículo 6. Marcos 3, versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle.
Ellos estaban decididos a quitarle la vida al Señor. Pero volviendo al capítulo 12 de Mateo, esto aquí ya muestra cómo ellos tomaron la iniciativa de rechazar al Señor. Y el máximo rechazo es donde ya leímos el capítulo 12, versículo 24, que ellos acusaron al Señor como el príncipe de los demonios, Belcebú, que llamaron al Señor de Belcebú. Entonces, el Señor continúa allí, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, los propios hijos de los fariseos. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Ha llegado el reino de Dios sobre vosotros. Por eso, cuando llega el reino de Dios, se van los demonios. Por eso en nuestro medio, en este ambiente aquí, no llega el demonio. Oh Señor Jesús. Aquí está el reino de Dios. Está el reino vivo. Oh Señor Jesús. Amén. Y el Señor continúa. Porque ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Entonces este hombre fuerte, nosotros debemos entrar y atar al hombre fuerte. Y el 30 el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y quien conmigo no se junta, el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Cuál es el pecado del pueblo judío aquí representado por estos fariseos y escribas? Ellos blasfemaron no contra el Hijo del Hombre, mas contra el propio Espíritu Santo, diciendo que el Señor expulsa a los demonios, siendo príncipe de los demonios. Le dijeron Belcebú. Si tú hablas contra el Hijo, todavía tienes oportunidad de perdón. Pero si ahora tú blasfemas contra el Espíritu Santo, nunca te será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces debemos saber de esto para no estar blasfemando ahí. Pero estos fariseos y escribas, ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, Él es del Espíritu Santo. Él es fruto del Espíritu Santo. La obra que Él hace es obra del Espíritu Santo. Entonces, si tú hablas esto, tú estás blasfemando, pecando contra el Espíritu Santo. Entonces, ellos rechazaron al Señor y forzaron al Señor a hablar estas palabras. Entonces, esta generación de israelitas, de judíos, no tienen cómo, no tienen
forma de recibir la salvación que llegó. Por eso es que de este rechazo es que ellos tomaron parte contra el Señor Jesús. El Señor Jesús ahora se vuelve a los gentiles. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a ver en Romanos qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ver Romanos. Vocês têm paciência para a gente ler alguns versículos? ¿Tienen paciencia para leer algunos versículos? Romanos 9. Romanos 9. Sabemos que Romanos 9, 10 y 11 es Pablo hablando en relación a los compatriotas que son los judíos, porque Pablo era judío de la tribu de Benjamín, pero él se convirtió al Señor. Luego el Señor lo comisionó para predicar el Evangelio a los gentiles. Por tanto, él mismo confiesa que él era apóstol de los gentiles. Amén. Entonces, estas cosas es difícil. Pablo era judío, en el fondo de todo, a pesar de que él se convirtió totalmente al Señor. Pero mira aquí, capítulo 9, versículo 1. Verdad, en Cristo digo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la tristeza y dolor en el corazón? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Señor Jesús, son israelitas. Ellos son israelitas. Pertenecen. Mejor es colocar aquí filiación. Pertenecen a la filiación. Y también la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, a partir de aquí, él comienza a mostrar el rechazo del pueblo de Israel. Versículo 5, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque Isaac nació por la promesa. Nació por la promesa de Dios. Y Abraham no era de la ley. Porque Abraham era antes de la ley. Por tanto, es por la fe que Isaac nació. Porque Abraham, cuando el Señor habló para ellos, que de aquí a un año Isaac nacerá. ¿Recuerdan de aquel episodio, no es así? Cuando 3 hombres fueron a visitar a Abraham, Abraham estaba en la tienda, en el calor del día. Y en aquel momento, él habló para Abraham. Mira, de aquí a un año, tú tendrás descendencia. Tendrás un hijo llamado Isaac. Ahí Sara, dentro de la tienda, se estaba riendo. Ja, 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 ja. Yo ya estoy vieja para esto. ¿Puede un viejo que ya no tiene costumbre de mujer quedar embarazada otra vez? El Señor
volvió a afirmar, de aquí a un año, tú vas a tener un hijo. Aleluya. De ahí ya tú sabes lo que ocurrió. Y realmente, en esta hora, Abraham creyó. Entonces, Isaac es la descendencia verdadera de Abraham. Oh, Señor Jesús. Y en la oportunidad de Isaac casándose con Rebeca, y tuvieron dos hijos gemelos, y los dos se peleaban en la panza de la madre. Dice que el más... ¿Cómo es esta historia de Jacob y Esaú? Los dos estaban en la misma condición, son hijos de los mismos padres. ¿Por qué que Dios eligió a uno y dejó a otro? Hermanos, esta es la elección de Dios. No debemos tomar partido. Dios escogió. Versículo 14 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, hermanos, depende de la misericordia de Dios. No depende de que tú corras o no, sino de Dios, que tenga misericordia. Oh, Señor Jesús. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Él es el que define las cosas. ¿No es verdad? Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hay como discutir. Ahí en el versículo 19, Él dice así. Pero me dirás, pues, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más tú, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es el alfarero. Él hace la masa de barro lo que Él quiera. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No es así? Soportó con mucha longanimidad. Después 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia. Hermanos, nosotros somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Dios nos hizo así, vasos de misericordia, para preparar para gloria. ¿No es así? De antemano, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también
de los gentiles. Mira solamente esto. Dios le dice a los judíos, también a los judíos, si tú crees hasta ahora, si tú estás así radicalizado por la ley, tú quieres cumplir la ley a toda costa, la ley no trajo ninguna justicia. La ley solo dio problemas. El pecado solo volvió con la ley. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que, ¿qué? ¿Hacer qué? Los judíos también pueden recibir esta salvación. Solo basta que ellos se vuelvan al Señor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aleluya. Nosotros somos este pueblo amado de Dios. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sos pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Hijos del Dios viviente. Amén. Amén. Hijo del Dios viviente. Ahí relativamente a Israel. A ellos llama, también Isaías llama tocando a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El Señor todavía mantuvo una salvación para Israel. Será el remanente. Y al final, cuando ellos también invocaren el nombre del Señor, serán como nosotros. Ellos serán pocos, sí. El Señor bajará en su venida pública, colocará sus pies en el monte de los olivos, y el pueblo judío allí no tiene ninguna salida, perseguidos, acorralados. ¿A dónde van? El fin de ellos es la muerte. Pero ahí ellos claman al Señor, reconociendo que este Señor que ellos habían rechazado es el verdadero Señor. Ahí Dios ejerce misericordia para ellos. El Señor desciende del monte de los olivos y abre una senda en el monte, y ellos pueden huir a través de esta brecha abierta por el monte. Amén. Así por esto el remanente es el que será salvo, porque el Señor cumplirá su palabra sobre la tierra, y cabalmente, en breve, como en Isaías ya dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma, habríamos venido a ser. Y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces vamos a otra parte. Yo creo que esta parte del capítulo 10, que ya hablamos. Vamos entonces, por causa del tiempo, vamos al capítulo 11. ¿Está bien? Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no rechazó a su pueblo. Es el pueblo que rechazó a él. ¿No es así? Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este es Pablo hablando. Dios no rechazó a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta?
me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aleluya. Así también, aún en este tiempo, he quedado un remanente, escogido por gracia. No es por ley, ya no es por ley, es por gracia. Son remanentes de la gracia. Si es por la gracia, ya no es por las obras. Aleluya. Por el contrario, la gracia es gracia. Y si por obra ya no es de gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no le ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Ellos se endurecen por sí mismos. Cuando ustedes vieron en Mateos, cuando el Señor hablaba la parábola en Mateos 13, los discípulos llegaron para el Señor y dijeron: Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas con el pueblo y no hables claramente? El Señor dijo: porque este pueblo aquí tiene ojos pero no ven, oídos pero no oyen, porque el corazón de ellos está endurecido. El problema es endurecer en el corazón. Y también otra cuestión, que es la cuestión del divorcio que le estaba hablando. Moisés dijo que podemos dar cartas de divorcio. ¿Y qué es lo que tú crees? El Señor dijo así: al principio no era así. Dios creó al hombre, hombre y mujer. Un solo hombre y una sola mujer para casamiento. Pero por causa de la dureza de vuestro corazón, es que Moisés permitió la carta de divorcio. Entonces en el corazón de Dios no existe. Amén, hermanos. Es bueno que sepamos esto también. Oh, Señor Jesús. Si el Señor unió, no se separe. Vamos a quitar el corazón duro de nuestro corazón. Y que tengamos un corazón humilde, constrito, abatido. Señor Jesús. Amen la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. Versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Por causa de la dureza del corazón, Dios entonces dio espíritu de estupor para que ellos no vean y no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Oh, Señor Jesús. Y ahí continúa el rechazo de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Aleluya. Para provocarles a celos. Amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Señor Jesús. Amén. Vamos correr aquí no versículo 25. Pular para o versículo 25. En el versículo 25, vamos a saltar al versículo 25. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes
en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta, vamos a ver después, ¿qué tiene que ver esto en parte? ¿Qué quiere decir esto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Perdón, yo hablé judíos. No, perdóname, Señor. Señor, me perdone. Que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gentiles, somos nosotros. Ay, 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 ay. Hay una parte aquí que habla del injerto. Oh, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Eh? 11:17, obrigado. Eu estava perto, né? 11:17. Yo estaba cerca, ¿no es así? Se porém alguns dos ramos, aqui ó, versículo 16. Versículo 16. E se forem santas, Y si las primicias son santas, igualmente también lo es la masa restante. totalidade. Se for santa, Y si la raíz es santa, también lo son las o ramas. importante é a raiz. Quiere decir, lo importante es que la raíz sea santa. Si la raíz es santa, las ramas tienen posibilidad de ser santos también. Porque de la raíz produce savia, y savia es lo que alimenta a las ramas. Esto es importante. Si por tanto alguno de las ramas fueran quebradas, fueran desgajadas, entonces en este caso el pueblo de Israel, las ramas fueron desgajadas, fueron quebradas, quitadas. Pero por causa de su rechazo, ellos fueron quebrados. Y tú, siendo olivos silvestres, nosotros éramos estos olivos silvestres, ajenos a la promesa de Dios, no teníamos parte en un montón de cosas ahí, pero sin Dios y en el mundo. Lo peor que hay, sin Dios y en el mundo. Entonces aquí nosotros éramos bravos en serio. Siendo del olivo bravo, siendo de este olivo silvestre, fuimos injertados en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Aleluya. No te jactes contra las ramas. Pero si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, es verdad. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Estás firme. Estás en pie. Mediante la fe estamos en pie. Pero no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Está claro? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si el Señor no perdonó al pueblo de Israel, que era incrédulo, sino nosotros estuviéramos ensoberbecidos, el Señor también nos quitará a nosotros. No es para que tengamos soberbias. Pues, mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces no debemos ser orgullosos de nada.
Nosotros estamos aquí solo por la misericordia, no nada más. No porque somos mejores, porque somos buenitos, no, nada. No. Somos hasta un poco ruines. Oh Señor Jesús, ellos también, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, si el pueblo de Israel vuelve a creer en Dios, Dios les dará oportunidad para conectarse nuevamente en este olivo. Todo es por la fe. Ellos también, ya hablé esto, Dios es poderoso para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado del de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? O sea, el Señor está haciendo una advertencia para nosotros. Si nosotros estábamos injertados en este olivo bueno, recibiendo una savia desde una raíz santa, por eso recibiendo esta savia, nosotros también estamos siendo santos, somos santificados. No es así. Pero si somos orgullosos, un día el Señor nos puede quitar. Entonces no podemos ser orgullosos y sí estar agradecidos al Señor. Amén. Entonces, esta parte termina así. El 33, versículo 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a hablar un poco. ¿Cómo? Entonces esta salvación llegó a los gentiles. Somos de la iglesia de los gentiles. Primeramente, la salvación vino para los judíos. Entonces, tú sabes que en Hechos, capítulo 2, allí surgió la iglesia. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, la iglesia aquí sobre la tierra, la iglesia en Jerusalén, solo que la iglesia en Jerusalén es formada por los judíos. Amén. Señor Jesús. Pero el Señor se quedó en esto. No. En el capítulo 10 de Hechos, el Señor abrió la puerta de salvación para los gentiles. En la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, él era un centurión del Imperio Romano. Él era hombre temeroso de Dios. Él tenía este sentimiento. Dios un día le habló, ve a tal lugar, ve a procurar a Simón. Simón está en la casa de tal persona. Y ahí, tráelo aquí. Porque, como hablé esta mañana, Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Con una de las llaves, él abrió la puerta para la salvación de los judíos. Pero la otra llave, él abrió la puerta para la salvación de los gentiles. Y en este día, no voy a ir allá porque voy a gastar mucho tiempo, pero voy a contar la historia para ustedes. Antes de esto, Pedro estaba
estaba en una ciudad al lado del mar. No sé por qué Pedro estaba allá, no sé. Pero hermanos, él estaba allí, estaba con hambre. Interesante que Pedro diga que Pedro estaba con hambre. En cuanto le estaban preparando la comida, le vino un éxtasis. De la nada, tuvo un éxtasis. Y en este éxtasis, bajó un lienzo blanco de los cielos y cargado dentro de este lienzo estaba lleno de cuadrúpedos, de todo tipo de cuadrúpedos. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mate y come. Que Pedro dijo así, no, Señor, nunca comí nada inmundo. Y el Señor le dijo así, lo que Dios considera limpio, no lo consideres tú inmundo. El propio Dios le dijo esto. Dios le habló a Pedro. Y ahí el lienzo subió, y ahí bajó el lienzo otra vez más. Pedro, mate y come. Nah, Señor, nunca pasó por mi boca cosas inmundas. Y ahí el Señor dijo, no consideres lo que es inmundo, lo que Dios santificó. Esto ocurrió 3 veces. Y ahí, cuando pasó esto, Pedro comenzó a meditar y él entendió. Gracias a Dios que le entró la ficha. Él entendió que la puerta de salvación también es para los gentiles. Pedro, él era cristiano, de procedencia judaica. Todavía permanecían en él muchas cosas antiguas, estos conceptos contra los gentiles. Gentiles, para ellos es inmundo. Animales inmundos, cosas así tienen ellos. El Señor usó para Pedro para abrir la puerta de salvación para los gentiles. Y nosotros estábamos allí, aleluya, en esta casa de Cornelio. Estábamos todos nosotros y fuimos salvos. Y ahora tiene la iglesia de los judíos, como la iglesia en Jerusalén, y la iglesia de los gentiles, y una iglesia bien evidente es la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Allí hay algunos judíos allí, pero allí hay también la iglesia conocida por la iglesia de los gentiles. Aleluya por la iglesia en Antioquía, la iglesia de los gentiles. Y ahí, hermanos, fue allí, en la iglesia en Antioquía, que por primera vez los discípulos fueron llamados de cristianos. Aleluya. Cristiano significa aquel que es de Cristo, que sigue a Cristo. Entonces ellos seguían a Cristo. Y este título, Selah, le fue dado el título de cristianos. Allí la iglesia es muy fuerte y un nuevo comienzo, inclusive fue la base de Pablo en la obra de Pablo y Bernabé. Ellos estaban reunidos ahí. Vamos a ver esto. En Hechos 13. Oh, Señor Jesús. Hechos 13. Había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Este era extranjero, porque este ya es gentil, porque Níger es negro, probablemente un africano. Lucio de Cirene. Lucio de Cirene. Cirene era tierra gentil, ya es gentil. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, otro gentil ahí, y Saulo. Entonces tú ves que la iglesia no tiene nacionalidad, no hay diferencia de razas, no hay diferencia de nacionalidades,
Es todo. Todo es el nuevo hombre. Gracias al Señor. Aleluya. Entonces, esto aquí es una alegría para nosotros, toda la iglesia. Iglesia de gentiles. Entonces, nuestro encargo, hermanos, ahora es para que nosotros continuemos predicando el Evangelio. Como dije a la mañana, continuar trayendo material de construcción para la casa de Dios. Nosotros podemos ver en Daniel 9, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Aquí, en el 24, habla de las 70 semanas. Daniel le profetizó sobre estas 70 semanas. Ya se habló mucho sobre las 70 semanas. Pero vamos a recordar una vez más. ¿Todo bien? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu santa ciudad. Tu pueblo es el pueblo de Israel. Nosotros somos su iglesia, su pueblo, su cuerpo. Es diferente. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahora 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vemos aquí que hay 70 semanas. Primeramente hay 7 semanas y luego 62 semanas. Primeras 7 semanas son a partir de la orden del rey de los gentiles Ciro, para que ellos volviesen de Babilonia y trayesen material para edificación de la casa del Señor en Jerusalén. Sería el segundo tiempo, porque el primer templo fue destruido. Ahora ellos van a reedificar este templo. Entonces esto llevó 49 años, que son 7 semanas de años, 49 años para construir. Entonces allí, a partir de esto ahí, ocurrieron más 62 semanas. Y 62 semanas, aquí en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe. Entonces hasta ahí. Entonces 62 semanas va hasta la muerte del ungido, la muerte del Mesías, o sea, la muerte del Señor Jesús. Él es el ungido. Entonces hasta la muerte del ungido. 62 semanas. Pero una semana, ¿son cuánto? Y 7 semanas más. Entonces 62 semanas y 7 semanas da 69 semanas. Pero él habla de 70 semanas. Entonces está faltando una semana. Esta una semana sería la continuación de la historia de Israel. Pero en la semana 62 hubo una interrupción en la historia de Israel.
Esta 62 semanas fue hasta la muerte del Señor. Entonces, a partir de la muerte del Señor, comienza entonces la salvación de los gentiles. Amén. La salvación de los gentiles comienza en la muerte del Señor y va hasta, supuestamente, 2000 años. Si fuere 2000 años, entonces, nosotros estamos muy cerca del fin. Un poco más. Ya volverá la última semana de la historia de los judíos. ¿No será esto que está cerca? Yo siento que estamos ya a las puertas. Por eso, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a las calles. Vamos a las calles. Vamos a traer material de edificación para la casa de Dios. Oh, cuanto más número posible, mejor. Cuanto mayor número, mejor. Amén. Si salvare a una persona, es una persona menos en el lago de fuego. Amén. Hermano Pedro una vez dijo así: vamos a vaciar el lago de fuego. Señor Jesús, a aprovechar este periodo de estos 2000 años. Ya estamos en 2020. 2021, no. Yo estoy atrasado. 2022. Mi Dios del cielo. De aquí a poco ya va a ser la última semana. Por eso, hermanos, vamos a negar el Evangelio. Vamos a salir a las calles, practicar el comportaje dinámico, que sea comportaje por hora incluso, o comportaje por oportunidad. Si tú no vas a las calles, tú vas a la farmacia, tú no vas a la estación de gasolina, no vas a la panadería. ¿Vas o no vas? Aprovecha y ahí encuentras a personas y le puedes decir: puedo orar por usted. Oh, Señor Jesús, tú vas a encontrar a personas sedientas, personas de corazón abatido, espíritu arrepentido, constrito, exhausto. Ustedes van a encontrar un montón de estos casos que están deseosos de ser, que quieren ser cuidados. Colocan la red de cuidados. Amén. Hay una pieza para edificación de la casa de Dios, para edificación de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Falta muy poco. ¿Vieron, hermanos? Vamos a aprovechar. Una vez Pedro habló así. Una estimación. No es que va a ocurrir esto. Pero si colocamos 7000 años, 4000 años del Antiguo Testamento y 2000 años de la era de la iglesia, ya son 6000 años. Y el séptimo año, los séptimos 7000 años es el milenio. Entonces, estos 2000 años es la era de la iglesia, la era de la gracia. Ya está terminando. Una vez yo vi que hablaron así. 2030. 2030. Pero si tú considerares que hay 7 años, entonces tú tienes que disminuir para 7 años, que da 2023. Comienza la última semana
mi Dios del cielo. Oh, Senhor Jesus. Vamos pregar Oh, o Evangelho. Señor Jesús. Vamos distribuir livros. Vamos a distribuir libros, predicar el Evangelio, porque una cosa yo te digo, Livros nós distribuirmos, cuanto mayor cantidad de libros distribuyamos a las personas, más vamos a tener oportunidad de vencer la gran na tribulación. grande tribulação. En la gran Eu tribulación, quero estar aqui. yo no quiero estar aquí. Eu creio que vocês também não vão querer Yo estar. quiero que ustedes tampoco van a querer estar aquí. Ajudar eles. ¿Y quién va a ayudar a ellos? Livros. Los libros. Por isso, irmãos, temos Por que eso, hermanos, semear, semear. tenemos que sembrar, 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 sembrar. Senhor Jesus. Oh, Señor Amém. Jesús. Até que Amén. complete Hasta que se cumpla, a plenitude do hasta que se juízo. complete la plenitud de los judíos. Versículo para Solo un versículo más corroborar isso. para corroborar esto. En Isaías, 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 Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, En Isaías 55, capítulo capítulo extraordinario, pero não vou gastar no tengo tiempo, no voy a gastar tiempo en esto. Pero solo voy a mostrar un solo versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscai o Senhor enquanto está perto. Llamadle en tanto que está cercano. Busque al Señor mientras esté cerca, mientras puede ser hallado. Porque Esto significa que habrá un tiempo procurar o Senhor não é que tú vas a buscar al Señor y no lo vas a encontrar. Ya se terminó el plazo. Tú vas a invocar ele não está perto. y Él ya no va a estar cerca. Então esse, irmão, Señor Jesús, entonces hermano, ahí está la cuestión. aproveitar o final. Vamos a aprovechar a este final. Todos esses gentios que Vamos a colocar todos estos gentiles que nosotros pudiéramos en esta era de la gracia são da igreja. para la edificación de la iglesia. Amén. Senhor. Jesús es el Señor.